Quiero invitarles a ver las siguientes imágenes. Son en total 6 imágenes y como ustedes se están dando cuenta, la primera tiene que ver con el imperio egipcio. La segunda tiene que ver con el imperio asirio. La tercera con el imperio de Babilonia. La cuarta con el imperio persa, la quinta con el imperio griego y la sexta con el imperio romano. Estas 6 imágenes, cada una pues corresponde a estos 6 imperios. Y llama la atención que ninguno de estos 6 imperios ha durado hasta la actualidad. Y todos estos imperios desaparecieron. También es llamativo el hecho de que todos tuvieron que ver, estos 6 imperios tuvieron que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si bien ha tenido muchas situaciones a lo largo de su historia, aún existe, sigue existiendo. Una nación pequeña, casi pues imperceptible, pero sigue existiendo. Algo similar sucede con otro imperio, con un reino, con el reino que el Señor Jesucristo vino a instaurar cuando llegó al mundo hace aproximadamente unos 2000 años. Ese reino, que es el reino de los cielos, pues es un reino que está existiendo aún, no es muy perceptible, y el Señor Jesucristo nos dijo que ese reino es un reino eterno, es decir, que no va a terminar. Y de acuerdo a todo lo que nos habla, pues el tema de la escatología, nos dice pues que todas las naciones van a terminar de existir, pero el reino de los cielos va a continuar por siempre. Así que hoy retomamos el tema de la política y el cristianismo. Y por eso hoy vamos a tratar este tema sobre el reino sin fin, este reino de los cielos que el Señor Jesucristo describió de diferentes maneras. Lo encontramos en los 4 evangelios, principalmente cuando nos habla en parábolas. Ese es el reino que se le ha llamado el ya, pero todavía no. Que quiere decir, ya está presente, sigue desarrollándose, pero todavía no está en su plenitud. Ese tema del reino de los cielos, pues es un tema realmente apasionante. Y pues para hablar sobre este reino, es muy necesario tener claridad de los principios bíblicos que no son realmente difíciles de entender, pero sí muy importante que los tengamos claros. Ya hemos hablado de varios principios bíblicos, pero rápidamente, pues para tenerlos presentes, Dios es el creador y dueño de todo. Esto nos habla desde la creación, ya desde el Génesis capítulo 1, encontramos en el trasfondo de toda esta narración este principio. Dios es el creador y es entonces el dueño de todo. Y por lo tanto a Dios le pertenece toda la creación, pero además Él es el que posee todo el poder y toda la autoridad. A Él le pertenece el poder y la autoridad. El ser humano, luego de ser creado y luego de haber compartido con Dios, con el Creador por un tiempo, el ser humano decide rechazar ese gobierno divino, le cree entonces a Satanás y por este motivo el ser humano queda bajo el dominio, bajo la influencia de ese reino de oscuridad que es el reino de las tinieblas o de Satanás. Así que Satanás también influye en el área del gobierno, de los gobiernos de las naciones. Y también encontramos que Dios, a la vez que el ser humano se revela y cae, Dios le permite una forma de regresar, de restaurar esa relación con Él, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. También encontramos que, de acuerdo a lo que nos habla el Señor Jesucristo ya en sus enseñanzas a los discípulos, a los apóstoles, Él revela que los creyentes, los que han nacido de nuevo, ya no son de este mundo, ya no pertenecen a este mundo. Ahora son ciudadanos del cielo, del reino de los cielos.
quiere decir esto? Pues que este nuevo nacimiento implica un cambio del reino de las tinieblas al reino de la luz. Respetamos, si bien respetamos la autoridad, encontramos que nuestra máxima lealtad es hacia Dios, hacia Jesucristo, hacia nuestro Señor. No principalmente a la autoridad humana, si bien sí la respetamos y debemos de tener una vida respetuosa hacia las autoridades, nuestra máxima lealtad es para con Dios. Miremos esta imagen que nos recuerda algo que vimos también la semana pasada y tiene que ver con este otro principio que es cuando nosotros caemos en apasionamientos, cuando nosotros entramos en fanatismos, realmente no podemos escuchar la voz de Dios y mucho menos obedecerla. Esto tiene que ver con el pasaje cuando el pueblo de Israel habla con Samuel y le exige de alguna manera que les dé un rey porque quieren ser como las demás naciones. Y Dios no está de acuerdo, pero de acuerdo conforme a la voluntad que Dios tiene, voluntad permisiva, acepta esto, pero le aclara, le advierte al pueblo de Israel todas las cosas que van a sufrir ellos por el hecho de cambiar este gobierno, el gobierno, la teocracia de Dios, por un rey. Otro principio es que las enseñanzas de Jesús deben de ser nuestra guía principal, porque Él es nuestro Salvador, pero además es nuestro Señor. Cuando hablamos de Señor, hablamos del Kyrios, es decir, de ese Rey, de ese Señor que gobierna nuestra vida. Miremos la siguiente imagen, recordemos esta situación que sucede la noche en que Jesús es arrestado y Pedro saca su espada y entonces Jesús le dice que la guarde porque el que mate a espada, también la espada morirá, y le recuerda que él podía pedir unas legiones de ángeles, muchos ángeles a su Padre. Jesús tiene clara su misión y además Jesús ya había enseñado que no unamos al enemigo, que no le rechazamos, sino que le amamos, oramos y intercedemos por él. Es así que Jesús entonces detiene a Pedro y le sana la oreja a este soldado, a este hombre que había ido a arrestar a Jesús. Vemos entonces que el reino de los cielos además es un reino donde el gobierno es diferente. Miremos esta siguiente imagen que nos recuerda pues Jesús es nuestro rey y en su reino el que quiera ser mayor debe ser como el menor, debe ser el más pequeño, debe servir. Ese es el reino en el que nosotros no buscamos ser servidos, sino servir, así como Dios mismo, como Jesús nos dio ese ejemplo. Además, veíamos que el reino de los cielos es el tema central, el más importante del mensaje de Jesús. Como lo veíamos, no es la salvación, no estamos diciendo con esto que la salvación no será importante, sino que realmente la salvación tiene como propósito que nosotros entremos al reino de los cielos. Porque además este reino, ya que es eterno, trasciende todo el resto de reinos o gobiernos que son pasajeros en este mundo. Por último, recordemos, daremos cuenta a Dios de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos, porque Él viene, Jesús viene por segunda vez y viene a juzgar y a gobernar. Estos principios bíblicos son aspectos que van a tocar en el tema de la política. Una y otra vez tocaremos estos principios porque forman parte para entender nosotros cuál debe ser nuestra postura en el tema de la política. Y vamos entonces a ver este tema, otro principio bíblico que es el primer tema de esta charla, el ser humano creado por Dios a su imagen. No es lo mismo pensar, no vamos a afrontar la política y en particular la política partidista, no la vamos a tratar de la misma manera si no tenemos estos fundamentos, estos principios claros, y este es uno muy importante que nos dice que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios.
ha sido creado por Dios. Entonces dice así, en Génesis 1, desde el verso 26 hasta el 28. Y dijo Dios, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo. Y aquí continúa. ¿Qué nos enseña este pasaje? Pues en principio, todo ser humano que es creado por Dios, desde luego todos los seres humanos son creados por Dios, porque nadie más es dador de vida, solamente Dios. Todos le pertenecemos a Él. Y esto quiere decir, el hecho de que nosotros pertenezcamos a Dios, quiere decir que la vida es sagrada. La vida es sagrada. A nadie más le pertenece la vida. Solamente Dios puede darla y puede quitarla. Solamente Dios tiene esa potestad. Fijémonos que de una manera interesante en estos primeros dos versículos del 26 y el 27 repite 3 veces la misma idea. ¿Y cuál es esa idea? Siempre que encontramos este tipo de frases es algo que es importante, que debemos tener en cuenta. Dice allí en el 26, después del primer punto, dice, bueno, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esta es la primera afirmación. Dios está entonces diciendo que va a hacer al ser humano a su imagen y semejanza. Pero vamos al inicio del 27, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Y enseguida dice, lo creó a imagen de Dios. En 3 ocasiones dice que el ser humano entonces es creado a imagen de Dios. Esto además le da un valor especial al ser humano. De ninguna otra creación, en el Génesis capítulos 1 y 2, que nos narra el tema de la creación, nos hace referencia a algo parecido. Ningún otro ser fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto le da entonces un valor muy especial al ser humano, por lo cual entonces esa vida, que es sagrada además, es especial. El ser humano entonces tiene esa particularidad de ser hecho a imagen de Dios. Pero además dicen estos primeros versículos, estos versículos que estamos viendo hoy, dice allí en el verso 28, terminando, dice, llenen la tierra y sométanla. Este término sométanla es traducida en la versión Nueva Traducción Viviente, gobiernen sobre ella. Entonces nos está hablando también del tema del gobierno, que quiere decir poder, que quiere decir autoridad. Esto es que Dios a ese ser que ha creado de una manera especial, además le delega poder y autoridad. Ahí enseguida dice, dominen a los peces del mar, y en la Nueva Traducción Viviente dice, reinen sobre los peces del mar, y continúa. Esto quiere decir entonces lo mismo, dominio, reino, es gobierno. Esto tiene que ver, desde luego, entonces, con política. Dios crea al ser humano de una manera especial, pero además le delega una autoridad especial sobre su creación. Y fijémonos que el ser humano, además de esto que hemos visto, es creado de una manera también especial. ¿En qué sentido? Es del único que narra, que dice, allí en Génesis 2:7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Así que Dios formó del polvo de la tierra al ser humano y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto tampoco lo narra de ningún otro ser que él creó, ningún otro ser creado lo creó de esta manera. Todo esto nos dice el ser humano es especial y es el único al que Dios le delegó autoridad. Así que
es el ser humano que es creado por Dios a su imagen, tiene un valor muy alto, muy importante. Y tengamos también en cuenta que allí en Éxodo 20:13, ya cuando Dios le entrega la ley a Moisés, el sexto mandamiento dice de forma muy clara, muy categórica: no matarás. No matarás. Es el sexto mandamiento de estos 10 mandamientos que Dios le da a Moisés. Miremos esta imagen que nos recuerda la creación de Dios, esa creación diferente y especial que Dios narra y describe, y es además el último de todos los seres que Dios crea. ¿Esto qué quiere decir? Dios preparó todo el entorno, todo lo tenía muy claro en sus planes y todo lo preparó para que el ser humano finalmente llegara a esta creación lista como un hábitat perfecto para ese ser especial que él estaba creando a su imagen y semejanza. Miremos el siguiente texto que se encuentra en Levítico 19:18 y digámonos lo que dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un texto muy especial, si además lo miramos en su contexto, esta frase, este mandato, esta ley que Dios le está dando al pueblo de Israel, se encuentra en el Levítico, así que se encuentra en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, y ya desde ese momento está diciendo que no debemos ser vengativos, no debemos buscar la venganza ni guardar rencor. Y remata con esta frase: ama a tu prójimo como a ti mismo, que Jesús más adelante la utiliza en Mateo 22:39, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante, y él dice: amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu corazón, tus emociones, tu voluntad, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, este segundo mandamiento es tan importante como el primero. Así que Jesús hace referencia a este mandato que ya encontramos al inicio de la Biblia. Pero además recordemos que, ya que lo dijimos, la Biblia no es un libro plano y que el centro de la revelación es Jesús. Jesús nos habla sobre este tema de una manera mucho más profunda y él aumenta pues como ese nivel que ya se había dado anteriormente, y además de hablarnos de su autoridad sobre incluso lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento, Jesús dice así en Mateo 5:45-47, para que sean hijos de su Padre, perdón, vamos a mirar este texto que se encuentra aquí a continuación, que dice así: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Es así que entonces aquí nos está hablando no solamente de no matar, ¿cierto? Es ese mandamiento del Antiguo Testamento que ya lo hemos visto. Y Jesús dice, yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Qué está diciendo? Que no es llegar hasta el punto de matar a una persona donde realmente comienza esa acción terrible de quitarle la vida a un ser humano. Es una reacción que toma un ser humano cuando ya antes se ha enojado con él y va manteniendo ese enojo y va creciendo al punto en que llega a matarlo. Así que Jesús está diciendo desde el aspecto del rencor, del resentimiento, debemos de cuidar nuestro corazón y no mantenerle ni siquiera un rencor o un resentimiento a cualquier ser humano. Y Jesús entonces dice en el siguiente texto, allí mismo en el capítulo 5, recordemos estos dos últimos textos están en el Sermón del Monte. Y allí en los versos 43 y 44 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen.
Entonces aquí Jesús toca ese mismo tema, que es el tema del resentimiento, pero además el tema del asesinato. Y aquí entonces ya entra a poner esa norma, esa ley en un punto mucho mayor, porque está diciendo que no es solamente amar al prójimo y tranquilamente odiemos al enemigo, sino que además es amemos al enemigo y oremos por él. Jesús, en este texto, les invito a que hagan sus lecturas allí en su casa del contexto de todo esto, lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque nos enriquece mucho más. En este texto sobre el amor al enemigo nos está diciendo, y oren por quienes los persiguen, y continúa diciendo así, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Así que el modelo es Dios mismo. Dios mismo es nuestro modelo para imitarlo. Y en el siguiente verso nos dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Así que Dios le está revelando, nos está revelando al pueblo, a su pueblo le está revelando a los creyentes que en medio de este mundo de odio y de dolor, nosotros estamos llamados a vivir de una manera diferente, de una manera distinta a lo que todo el mundo hace. ¿Qué es lo que hace? Amar a sus amigos y odiar a sus enemigos. Pero Jesús claramente entonces nos está dando esta enseñanza en el Sermón del Monte, que ya como lo dijimos, se le ha llamado los estatutos del reino, es decir, cómo se rige este reino de los cielos, donde Jesucristo es el Rey y nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino nuestro Rey. Recordemos que antes, en este mismo capítulo, empezando, Jesús nos dice a los creyentes, y le dice pues a los que le están escuchando en este momento, a sus seguidores, dice, ustedes son la luz del mundo. Un aspecto muy llamativo es que aquí dice, ustedes son la luz del mundo. Es excluyente, no está diciendo ustedes son una luz del mundo, no, ustedes son la única luz que puede haber en el mundo. Por eso es necesario que alumbremos, por eso es necesario que vivamos de una manera diferente, donde nosotros reconozcamos la importancia de que el ser humano es creado por Dios a su imagen y por lo tanto debemos de respetar su vida en cualquier circunstancia, incluso a nuestros enemigos. En nuestro medio es muy natural odiar a alguien, pero al creyente no se le ha instruido de esa manera. Al creyente no se le ha dicho que puede hacerlo de la misma forma. ¿Por qué? Porque estamos llamados a brillar en medio de la oscuridad. Bien, entonces pasemos ahora a esta segunda parte que tiene que ver más con el contexto de la vida de Jesús. Ahora ya nos adelantamos, llegamos a este tiempo en el que está Jesús y vamos a ver estos grupos políticos religiosos del tiempo de Jesús, o sea, del primer siglo. Aquí ustedes pueden ver los fariseos, los saduceos, los celotes y los esenios. Estos cuatro grupos tenían sus características y tenían cierta influencia en diversos sectores de Israel, del pueblo de Israel, que es donde desde luego nació Jesús el Mesías. Vamos a ver el siguiente cuadro que muy rápidamente nos ayuda a entender con cuatro aspectos característicos principales cómo era que obraban estos cuatro grupos. El primero es el de los fariseos. Vamos a ver entonces en estos cuatro aspectos la violencia, la religiosidad, el patriotismo y cuál era la solución. Entonces, los fariseos, violencia, no estaban de acuerdo con
ejercer la violencia. Sobre la religiosidad, claro que sí, ellos eran supremamente religiosos. Sobre el patriotismo, también estaban de acuerdo, es decir, el patriotismo quiere decir que ellos iban más por su propio pueblo de Israel y estaban en contra del Imperio Romano, del gobierno de Herodes, que era, digamos así, un títere puesto por el Imperio Romano para gobernarlos. Entonces los fariseos eran muy religiosos, ellos además ya aparte de estar muy atentos a la ley de Moisés, le han agregado cerca de 600 nuevas leyes o normas y eran muy escrupulosos con el cumplimiento de todas las leyes. Entonces, la solución, ¿cuál era para ellos? Mantener ese legalismo, cumplir, buscar al máximo, cumplir con la ley y exigirle a los demás que también la cumplieran y medirlos de acuerdo a eso y medirse en ellos de acuerdo a eso. Miremos este segundo grupo, los saduceos. Ellos en cuanto a la violencia no estaban de acuerdo con la violencia. ¿Por qué no estaban de acuerdo con la violencia? Porque ellos, al igual que los fariseos, pues eran líderes religiosos, pero además, como vamos a entenderlo también con estos 3 cuadros siguientes, ellos en cuanto a su religiosidad, ellos no era lo que prevalecía, no era lo más importante. Ellos eran más del interés de las incidencias o la influencia política. Ellos se preocupaban entonces por mantener unas buenas relaciones con el gobierno de Herodes, es decir, eran amiguitos del Imperio Romano, no muy abiertamente, pero era más importante eso que la religiosidad. Por eso cuando miramos la casilla de patriotismo, ellos no estaban interesados, no se preocupaban tanto por Israel, sino lo que más les convenía en ese momento, que era pues tener esas buenas relaciones con Herodes, con el gobierno de Herodes en este tiempo pues de la historia de Israel. Y la solución, ¿cuál era la solución? El conformismo. Es decir, aquí vamos a mantener este estatus, no vamos a buscar cambios de ninguna manera, vamos a vivir, nos vamos a adaptar a esta situación y listo, seguimos adelante. Entonces, esos saduceos tenían esa influencia social, esa influencia política y además pertenecían a la clase alta, la clase adinerada, y negaban, por ejemplo, la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, etc. Este era este segundo grupo. Estos 2 primeros tienen que ver con el mundo, digamos así, del poder político religioso. Vamos a ver el tercer grupo, los celotes. En cuanto a la violencia, los celotes, ellos estaban de acuerdo con la violencia. Como vemos aquí en la imagen, cargaban unos cuchillos, unas dagas, que eran llamadas sicari, y por lo tanto también se entiende que ellos eran los llamados sicarios, porque apuñalaban a los soldados romanos. Ellos buscaban entonces ese cambio violento. Así que el patriotismo para ellos sí era importante, pero la religiosidad no era realmente lo más importante. Entonces, ¿cuál era la solución? Hacer un cambio usando armas y a la fuerza. Y por último encontramos los esenios. Es una secta que estuvo antes de que llegara el Mesías, y más o menos por 2 siglos, y ellos en cuanto al tema de la violencia no estaban de acuerdo con la violencia, la religiosidad sí estaban de acuerdo, es decir, se parecían en esto a los fariseos, pero el tema del patriotismo no era tanto así, porque ellos, la solución era alejarse, huir. ¿Qué quiere decir esto? Ellos vivían en cuevas, su comunidad vivía alejada de los demás judíos. ¿Y qué hacían ellos allí? Ellos vivían, cultivaban, se vestían de blanco, eran muy religiosos, estaban esperando al Mesías. Si bien este grupo no es nombrado por su nombre en los evangelios,
tienen una mayor importancia, se ha conocido más de su vida a partir del descubrimiento de los rollos de Qumran, los rollos tal vez de mayor importancia con respecto a hallazgos en la región de Israel, porque se encuentran allí varios de los libros del Antiguo Testamento se encontraron en muy buen estado y pertenecen al siglo I después de Cristo, es decir, el momento en que también se está desarrollando, comenzando a desarrollar la iglesia. Así que estos grupos tenían influencia en otros grupos también del mundo, de la nación de Israel, y tenían entonces sus seguidores. Recordemos que la política, especialmente la política partidista, ¿no? de los partidos, de los grupos, busca tener una buena cantidad de seguidores. Digámoslo así, que la política partidista se nutre de las multitudes. Allí donde hay multitudes, entonces los grupos políticos prestan atención y apuntan hacia eso. Donde haya multitud, entonces hay interés político. Y estos grupos del tiempo de Jesús, todos estos 4 grupos que hemos traído a colación en esta tarde, son grupos que buscaban de alguna manera saber cuáles eran las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús también estaba arrastrando multitudes. Había entonces un interés, de alguna manera, especialmente de los primeros 2 grupos, de los fariseos y saduceos, de mirar qué era lo que Jesús iba a hacer con respecto a su postura. Si se podían aliar con él, iba a ser muy bueno. Pero resulta que sucedió lo contrario. Jesús resultó ser una persona, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, una persona independiente. Jesús no se alió con ninguno de estos grupos. ¿Y por qué es un aspecto importante? Porque si nosotros recordamos unos años atrás en América Latina, se hablaba que Jesús era un revolucionario, si bien es cierto que Jesús fue un revolucionario, pero no en el sentido de llegar a empuñar las armas. Si Jesús hubiera aceptado esa forma de llegar al mundo, de enfrentar la situación sociopolítica de su momento, se hubiera unido a los cenotes. Pero Jesucristo no lo hizo así. Jesucristo mantuvo esa independencia, no se dejó incluir de ninguno de ellos, ninguno de estos grupos, y él únicamente, como lo dijo en varias ocasiones, escuchaba al Padre y le obedecía. Él hacía la voluntad del Padre. Él no estaba dejándose influenciar por ninguno de estos grupos. Entonces, Jesús, en cambio, lo que sí hizo, vamos entonces ya a pasar a la tercera y última parte. Jesús tuvo una postura diferente, una postura clara y además íntegra. Y lo podemos encontrar en este pasaje, bien interesante este pasaje, que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, a partir del verso 15, dice así. El contexto, como para tener algo presente, esta historia está narrada dentro de los últimos encuentros que tuvo con líderes allí en Jerusalén. Esto es en la última semana antes de que Jesús ya va a ser arrestado y va a ser llevado a la cruz. Entonces dice así: salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. E enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó. Vamos a parar aquí un momentito solamente para ver esta pregunta. Esta pregunta que le hacen ellos es: ¿está permitido pagar impuestos a César o no? Es una pregunta que realmente tiene una importancia muy grande. Y vamos a ver por qué. Pero antes
pensemos un momentito. Dice que salieron quienes, los fariseos, y tramaron cómo tendría a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Es decir, que iban a hacerlo hablar para que él cayera en una trampa. Y dice que fueron además junto con los herodianos. Sobre los herodianos, es nombrado únicamente en dos ocasiones en los evangelios, se entiende que era un grupo a favor del gobierno de Herodes, es decir, eran muy cercanos seguramente a los saduceos. O sea que se unen los fariseos con los saduceos, siendo que ellos están en dos extremos. Ellos eran, digamos así, enemigos políticos. Los fariseos en contra del gobierno de Herodes, los saduceos sí estaban a favor. Pero se unen para tenderle una trampa a Jesús. ¿Cuál es la trampa? Esta pregunta entonces tenía únicamente dos posibilidades. Si Jesús decía, sí está permitido pagar los impuestos al César, es decir, afirmativamente, entonces la multitud que le seguía seguramente lo iba a abandonar. Porque si Jesús decía, sí está permitido pagar impuestos al César, pues desde luego Jesús se estaba poniendo en contra del pueblo de Israel. Pero además entonces, si él contestaba negativamente, es decir, no está permitido, pues entraría inmediatamente en conflicto con las autoridades romanas. Sería pues tenido como una persona que se estaba oponiendo al imperio y desde luego muy seguramente iba a ser arrestado y muy seguramente también ejecutado. Esto pues entonces nos está hablando de una encerrona. Ellos defienden esa encerrona y de alguna manera Jesús no tendría escapatoria. Continuamos entonces con la respuesta de Jesús. Miremos lo que contesta Jesús. Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Es una respuesta totalmente inesperada para ellos, que seguramente habían calculado muy bien esta trampa. Pero fíjense que ellos le dicen a Jesús, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. O sea, ellos tenían claridad qué clase de persona era Jesús y qué clase de enseñanza estaba dando. Y además le dicen, no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Y es así que eso que le acaban de decir a Jesús, Jesús le responde sin aceptar la adulación, les dice, hipócritas. Así que les reafirma de alguna manera que lo que ellos dijeron es cierto. No se deja influenciar, no se deja enredar en esa trampa. Y entonces, ya al responder de esta manera, que dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues es una respuesta que realmente no nos deja llevar a esa encerrona, a esa situación de trampa que le han tendido estos dos grupos. En aquel tiempo la moneda con la que pagaban ese impuesto, el que era el denario, era de plata y llevaba la imagen del emperador Tiberio. Y recordemos que en el Imperio Romano el emperador era considerado como un dios y además con el tiempo fue siendo más impositivo el hecho de tener que adorar al César. Sin embargo, el pueblo de Israel tenía algún trato, en este caso especial del imperio, que no les obligaban a adorarlo en este momento. Pues desde luego el emperador no era Dios, pero sí era quien había hecho acuñar esta moneda. Esta respuesta tiene algo muy, muy particular. Y cuando nos detenemos a leerla,
hay algo, de pronto se nos escapa, pero fijémonos bien que dice, denle al César lo que es del César, pero además dice, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el César no es Dios. Si fuera Dios, pues dirá, denle al César que es Dios lo que es de él. No, denle al César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque esa moneda tiene la imagen del César, pues devuélvansela. Pero miremos además como que acabamos de estudiar con respecto a Génesis, capítulo 1. ¿Quiénes llevan la imagen de Dios? El ser humano. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el ser humano, y más en los israelitas que conocían perfectamente esta narración de Génesis, de la creación del hombre, nos está diciendo, pues, estamos llamados a entregar nuestra vida a Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. Preguntémonos, ¿realmente en nuestra vida reflejamos la imagen de Dios? Bueno, una pregunta para tener en cuenta. Los anabautistas del siglo XVI entendieron este texto como una afirmación de que, además, el César, que representa el gobierno, la parte política, debe estar aparte de lo que tenga que ver con el reino de los cielos. Y esto les llevó entonces a buscar y desarrollar esa relación con Dios, buscando que el Estado no interfiriera. Y estuvieron muy adelantados a su tiempo porque esa una postura que hoy en día en todas las democracias está clara. Es sano, es saludable que el Estado no interfiera en cosas de la Iglesia y la Iglesia no interfiera en cosas del Estado. Así que, como creyentes nos preguntamos, ¿y entonces no debemos participar en política? Sí, claro que sí, pero de una manera diferente. Podemos participar en política, pero no como iglesia, porque la iglesia es independiente y diferente al propósito que tiene el Estado como aparato del gobierno político. Podemos intervenir y qué bueno, además es necesario si hablamos de política partidista. Pero de hecho la iglesia, si hablamos de política como lo que ya dijimos en otra oportunidad mucho más amplia, esta dimensión es la búsqueda del bien de la sociedad. El cristianismo, la iglesia busca el bien, el máximo bien de una sociedad. ¿Cuál es? Ese nuevo nacimiento del ser humano que se ha restaurado a imagen de Dios. Así que miremos, recordemos esta imagen que vimos al comienzo. El imperio, estos 6 imperios que estuvieron durante un buen tiempo en la historia de la humanidad, pero que ninguno de ellos está. Nosotros pertenecemos y hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pertenecemos entonces a este reino de los cielos, este reino de los cielos que tiene que ver con el gobierno de Dios, con ese gobierno de Cristo. Él es entonces quien fundó ese reino cuando Él vino y además Él volverá. Ese reino está presente en la tierra. Va a ser completado cuando Cristo regrese. Y Él regresará a juzgar, como dice el Apocalipsis, a los vivos y a los muertos, y luego va a comenzar entonces a reinar y a gobernar en poder y en justicia. Muy bien, vamos entonces a las conclusiones, algunas de las conclusiones. Dice así la primera: toda vida humana le pertenece a Dios, por lo tanto es sagrada y siempre debe ser respetada. Mis amados, esta frase, qué importante que la aterricemos. Toda vida humana pertenece a Dios, por lo tanto es sagrada y siempre debe ser respetada. Cualquiera sea tu postura, tu preferencia política, si perteneces al reino de los cielos, primero estos principios del reino de los cielos deben de primar. Porque tenemos la tendencia, si estamos de este lado de aquel, entonces nos parece terrible que se atente contra la vida
de este lado, pero del lado de allá lo vemos bien. Pero entre creyentes no puede ser así. Entre creyentes no puede ser así, porque si somos nosotros hijos y somos hijos de Dios y además somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos bajo las leyes y principios que el Señor Jesucristo nos enseña. Esta es una invitación entonces a revisar. ¿Realmente yo pertenezco al reino de los cielos? O más bien me parece que pertenezco al reino de los cielos. Tal vez simpatizo con ese movimiento de cristianos y yo creo que soy ciudadano del reino de los cielos. Por encima de cualquier principio o autoridad está la autoridad de Dios. Así que es una invitación a revisar. No es fácil, muchas veces caemos en estas formas de entender y de ver que el mundo tiene, el mundo sin Dios, esa cosmovisión del mundo caído. Nosotros estamos llamados a llevar esa cosmovisión del reino de los cielos. Veamos la segunda conclusión. En un mundo lleno de odio y venganza estamos llamados a hacer luz, a pensar y a vivir diferente. Es entonces ese llamado que Jesús nos ha hecho. Muy importante revisar el Sermón del Monte en Mateo capítulos 5, 6 y 7, porque allí están esos estatutos. Y es importante tenerlos presentes para revisar, no porque nos toca porque Dios me va a castigar, no. Es para revisar cómo está mi corazón, realmente he entendido el mensaje de Dios, realmente estoy dejando que el Espíritu Santo me transforme a su imagen, me llene de esa cosmovisión de Dios mismo, del Creador. Bien, pasemos a la tercera conclusión. Los cristianos mantenemos posturas claras, íntegras y fieles a Cristo. Así como Cristo nos mostró con su propio ejemplo, Él no se dejó meter en ningún grupo, por más que hubiera similitudes. Había similitudes con los saduceos en unas cosas, similitudes con los fariseos en otras, pero había cosas que estaban totalmente fuera de lo que significa ser parte del reino de los cielos. Así que estamos llamados a mantener esas posturas claras, diferentes, íntegras y fieles a Cristo. Esa es nuestra principal tarea, brillar entonces en medio de este mundo de oscuridad. Y por último dice, y además conservamos nuestra independencia de otros grupos, aunque en algunos aspectos sean iguales. Mucho cuidado, por lo general tendemos a ir a este grupo político, a este otro, porque encontramos cosas que son similares a enseñanzas del cristianismo. Pero cuidado, no estoy diciendo que sea pecado ni que esté mal tener una postura política, pero sí estoy invitándoles, estoy exhortándoles a que revisemos esa postura política realmente está gobernada por Jesucristo, porque es muy probable y casi seguro, diría yo, que dentro de esa corriente política hay cosas que no son acordes con el reino de los cielos. Así que, mi amigo, mi hermano, esta es una invitación a que continuemos reflexionando en este tema de la política, porque muchas veces hemos hecho esa división que es tan común y tan típica de nuestra cultura. Lo espiritual es para los fines de semana o para cuando después de que me muera. No, lo espiritual es de este mundo también. Y a eso nos ha llamado el Señor, a ser sal y luz en esta tierra. Dios te bendiga.